Vamos a saber qué es un tablero de distribución eléctrica. Ok, como tal, son gabinetes que nos permiten distribuir la energía eléctrica de una manera segura y eficiente. Es decir, en su composición tienen barras, conectores metálicos que nos permiten conducir la corriente eléctrica a las cargas que tenemos en la instalación, pero también cuentan con aislantes y cubiertas que permiten resguardar las partes energizadas. Esto nos asegura una operación de los interruptores y seccionadores que están incluidos ahí en el gabinete. Incluso podemos tener equipos para medición, monitoreo y comunicación de parámetros eléctricos. O sea, en esencia es un gabinete con barras de cobre, interruptores, el cual está protegido para que no suframos algún daño. ¿Qué aplicaciones o en qué lugares podemos nosotros observar los tableros de distribución? Tenemos diversas aplicaciones, ¿no? Cada vez que uno visita la industria se pueden observar estos tableros desde nuestra casa, hospitales, edificios de oficinas, hasta en industrias, ¿no? Papelera, cemento, productos químicos. O sea, son muy diversas las aplicaciones que le podemos dar a un tablero de distribución. Bueno, una manera inicial en la que nosotros podemos clasificar los tableros de distribución es hacerlo en función de la tensión de empleo. Eh, Podemos tener tableros de baja tensión, aquellos que están diseñados para operar hasta 1000 volts en corriente alterna o 1500 volts en corriente directa. Los de directa no son muy comunes. Los podemos encontrar en aplicaciones de CFE como tableros de servicios propios, pero no son muy comunes esos tableros, ¿no? Y tenemos tableros de media tensión, aquellos que son diseñados para operar a más de 1000 volts de corriente alterna y hasta 34.500 volts. Aquí les puse en la presentación una imagen del tipo de tablero. Los de media tensión, si se dan cuenta, son las que les llamamos celdas de media tensión, las cuales también protegen la alimentación de motores, transformadores o alguna otra aplicación de distribución. Y también podemos tener las subestaciones eléctricas aisladas en aire o en algún gas como el SF6. Y el tablerito de arriba es un tablero de distribución de tipo residencial, podemos decir, que son empotrables. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. Bueno, otra manera de clasificar nuestros tableros es a través de las normas internacionales. Como tal, tenemos dos normas más importantes, que es la IEC y la norma NEMA. Como tal, un tablero de distribución IEC es muy distinto a un NEMA. La normativa IEC nos permite tener desde interruptores termomagnéticos, electromagnéticos, tener control, tener incluso botonería y otros elementos, ¿no? O sea, bancos resistivos, bancos de capacitores, guardamotores, contactores. O sea, es muy amplia la gama de productos que podemos colocar en un tablero de distribución tipo IS. Para el caso de los tableros de distribución NEMA, esta está más restringida. NEMA solo nos permite tener interruptores de caja moldeada, interruptores electromagnéticos, medición y en algunos casos podemos meter supresores de pico, pero no podemos meter botonería ni otras cosas, ¿no? Está más limitado. ¿Alguna duda hasta aquí?
Ok, continuamos. Bueno, aquí en México tenemos las dos normativas, ¿no? O sea, se comercializan tableros tanto IEC como NEMA. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más a los tableros NEMA, que es la oferta que tenemos aquí en México. Como tal, BEC México fabrica tableros de distribución tipo NEMA. ¿Por qué digo tipo NEMA? Porque la mayoría de los fabricantes de tableros de distribución aquí en México no se basa como tal en la normativa NEMA, sino fabrica tableros tipo NEMA, pero bajo normativa mexicana, bajo la NMX, que bueno, esta normativa también está basada en la NEMA, ¿no? Pero como tal, o sea, no tenemos tableros certificados bajo NEMA, sino los fabricamos bajo normativa mexicana, que es la NMXJ 118 y la 235. La primera nos habla de especificaciones y métodos de prueba y la segunda de envolventes para uso en equipo eléctrico. Y también nos basamos en la NOM-SEDE, que es la Norma General de Instalaciones Eléctricas. Muy pocos tableros en el mercado están certificados bajo UL. Entonces hay algunos que certifican bajo UL, pero solamente los gabinetes. ¿Sí? Bueno, y la última forma que tenemos para clasificar los tableros de distribución, ya hablando en normativa NEMA, es por su tipo por el tipo de gabinete, digamos. Tenemos tableros tipo panel. Estos tableros son de montaje en pared, ya sea sobrepuestos o empotrados. Sobrepuestos es decir que los vamos a poder fijar a través de tornillos sobre la pared, o empotrados, que tenemos que hacer un hoyo en la pared para poderlos meter ahí, ¿no? ¿Ok? Bueno, su característica y de la cual deriva su nombre es que cuentan con un panel o platina en la que se montan las barras, los conectores, aislantes y demás elementos que permitan hacer la distribución eléctrica, permitiendo acceso al gabinete solo por la parte frontal. O sea, no vamos a tener manera de meter cables por la parte trasera. ¿Ok? No tiene ninguna tapa por la parte trasera. Bueno, algunos ejemplos de estos tableros son los centros de carga domésticos, los que tenemos en nuestra casa. eh, Tableros de alumbrado que podemos encontrar en cualquier lado, en escuelas, en oficinas, centros comerciales. Tableros inteligentes de alumbrado y centros de multimedición. Estos centros son los que incluyen medidores de CFE, como los que tenemos en casa. Y también los podemos clasificar por los tipo autosoportados. Al decir autosoportados, son tableros de montaje en piso. Son como tal una columna más grande que los de sobreponer. Bueno, estos se caracterizan por tener una estructura metálica rígida, ¿no? Sobre la cual se instalan todos los elementos. Estos pueden manejar mayor potencia que los tableros tipo panel. Aquí podemos encontrar tableros hasta de 6000 amperes. Los conductores se conectan en este tablero, son de mayor tamaño y generalmente estos tienen acceso tanto por la parte frontal como la posterior. Es decir, que aquí sí tenemos tapas, las cuales podemos retirar para mantenimiento o para poder conectar más fácil nuestros cables. Bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a los tableros tipo autosoportados. Vamos a hablar de cómo están construidos. ¿Ok? Como primer punto tenemos el marco. Esto es pues el alma del tablero, ¿no? Donde están soportados los demás elementos. Aquí en el marco, depende del fabricante,
vamos a tener ciertas medidas. En el caso de nuestro tablero, que es el TDW01, vamos a tener 90 de alto, 32 o 38 de ancho y 32, 38 o 46 de profundo. Después de que ya tenemos construido nuestro marco, nosotros podemos colocar el bus de barras. Como tal, un bus es un conductor o conjunto de conductores que sirve como conexión común para dos o más circuitos. ¿Sí? El bus del tablero de distribución se construye a partir de barras de cobre. Estas las podemos tener plateadas o estañadas y las montamos en el interior del tablero para conducir la energía a diversos dispositivos, ¿no? Nosotros ocupamos buses de manera horizontal y también vertical. Hay veces que por el tipo de carga tenemos que colocar más de dos columnas de un tablero de distribución. Entonces, para poder unir columna con columna, vamos a ocupar las barras verticales. Bueno, los buses de barras se tienen que fabricar en cobre electrolítico. Como les comentaba, puede ser plateado o estañado, dependiendo como ustedes lo soliciten. Nosotros ocupamos barras con una densidad de 1200 amperes sobre pulgada cuadrada. Hay, por ejemplo, Pemex solicita mucho tableros con una densidad de 800 amperes sobre pulgada cuadrada. Entonces, eso ya depende del cliente, pero como estándar se maneja el de 1200 amperes. ¿Ok? Y en nuestro tablero podemos tener capacidades de 600 hasta 4000 amperes. Como les comentaba, ahí podemos tener hasta 6000, 6300 amperes. Pero ya es un tipo de tablero que le llamamos de potencia. Bueno, los podemos ofertar en sistemas de 3 fases, 4 hilos, o 3 fases, 3 hilos. ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos a tener 3 fases más una tierra, en el caso de 3 fases, 3 hilos, o 3 fases más una tierra más un neutro, en el caso de sistemas de 3 fases con 4 hilos. Aquí depende el cliente cómo quiera la barra de neutro. En este caso, nosotros la ofertamos al 50% o se puede tener al 100%. Bueno, después de que ya tenemos nuestro marco, las barras de cobre, podemos montar los componentes del tablero, ¿no? Que en este caso son los interruptores. Estos se van a poder manipular en la parte frontal del tablero. Aquí podemos incluir dispositivos de protección de sobrecorriente, que son los propios interruptores, dispositivos de medición. ¿Okay? En el caso de los interruptores, estos se montan al bus de barras por medio de otros conectores de cobre. ¿Okay? Y en el caso de los multimedidores, estos se pueden colocar aparte del interruptor, en una sección compartimentada donde va todo el control. Esto también depende del fabricante. Bueno, como tal, les voy a platicar un tantito de la oferta que tenemos en nuestro tablero de distribución. Nosotros como estándar colocamos interruptores termomagnéticos DWB. Tenemos corrientes nominales de 16 hasta 1600 amperes en 6 tamaños. Y pues sus características es que tenemos alta capacidad de interrupción de cortocircuito y una completa línea de accesorios.
Esto es como estándar. Si hay clientes que a veces nos piden capacidades de cortocircuito más grandes, por ejemplo 65 kiloamperes o 100 kiloamperes, entonces tenemos que ocupar otra línea de interruptores de BEC, que es la ACW. Las protecciones que traen nuestros interruptores termomagnéticos y son muy dedicadas a distribución, motores y generadores. Por eso hay que tener cuidado de qué tipo de interruptor vamos a seleccionar. Como les decía, los interruptores dedicados para distribución tienen una protección térmica y magnética, especialmente para circuitos eléctricos en general. ¿Ok? Tenemos una bueno, la protección contra circuito se puede calibrar de 5 a 10 veces la corriente nominal del interruptor y la curva de disparo estará conforme a los criterios de la norma IS. ¿Ok? También tenemos interruptores para motores, que estos es más común verlos en centros de control de motores o tableros de control, en el cual solamente tenemos una protección magnética. ¿Ok? La curva de cortocircuito se puede calibrar de 7,5 a 15 veces la corriente nominal del interruptor. ¿Ok? Esta ajuste nos va a permitir un arranque del motor sin disparo del sistema de protección. Nada más que aquí es necesario agregar un relé de sobrecorriente o sobrecarga para el motor. Y por último tenemos interruptores para generadores. Esto es igual que los interruptores de distribución, traen una protección térmica y magnética. Para potencias más grandes, a partir de los 1600 amperes, contamos con interruptores en aire del modelo ABW. ¿Ok? Estos los vamos a tener disponibles de 640 hasta 6300 amperes en 7 modelos. Estos ya manejan capacidades interruptivas más altas, ¿ok? Desde 65, 85, 100 y hasta 120 kiloamperes. Estos se pueden manejar en fijo, de manera fija o extraíble. Y sus protecciones, bueno, su unidad de protección ya son electrónicas y protegen en disparo largo, corto, instantáneo y a tierra, que son las famosas LSIG. Para el caso de la medición, contamos con multimedidores y analizadores de energía. Estos son un producto nuevo del modelo MMW02. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poder tener monitoreo, análisis y control del sistema eléctrico. ¿Ok? E incluso comunicación. Bueno, por último, para terminar con la construcción de nuestro tablero, se agregan las tapas. ¿Ok? Estas nos van a asegurar que el tablero no tenga ninguna parte viva. ¿Ok? A esto, la cubierta delantera se le conoce como frente muerto, porque solamente vamos a tener acceso a los dispositivos, o sea, a ninguna parte viva. ¿Ok? O sea, no hay riesgo del operador de sufrir algún accidente. Nuestro tablero de distribución cuenta con tapas frontales superior e inferior con ventilas de enfriamiento. Esto es para que no se calienten los dispositivos ni los cables, ¿no? Y están atornilladas valga la redundancia, por tornillos, lo que facilita el desmontaje, agilizando las tareas de mantenimiento. Algunos fabricantes ponen las tapas de manera corrida. Nuestras tapas están seccionadas para hacerlo
más fácil de desmontar y menos pesadas. Ok, en nuestro tablero tenemos tres tipos de envolventes o de gabinetes basados en la normativa NEMA, ¿no? Tenemos el NEMA 1, NEMA 12 y un NEMA 3R. Para el caso de un NEMA 1, estos tableros son para instalación interior, ¿ok? O sea que debemos de tenerlos en un cuarto eléctrico. Y estos tableros están protegidos contra la caída de suciedad, ¿ok? Para el caso del NEMA 12, también es de instalación interior y están protegidos contra caída de suciedad y contra el goteo o salpicadura de algunos líquidos no corrosivos. O sea, solamente salpicadura, no un chorro de agua, ¿ok? Y para el caso de los NEMA 3R, aquí sí los podemos colocar en el exterior. O sea, estos tableros sin problema, puede lloverles, caerles agua nieve y no deben de tener ningún daño o ninguna entrada de agua en su interior. Aquí es un ejemplo de un tablero de distribución NEMA 3R. En esencia es un tablero metido en un gabinete, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ve el interior. Al abrir la puerta ya tenemos acceso a la parte frontal del tablero donde están todos los dispositivos, ¿sí? En este caso, bueno, algo que se me pasó, también los tableros de distribución son muy comunes que se puedan acoplar a transformadores tipo subestación a través de una garganta, ¿ok? Entonces, en este caso, este tablero se iba a acoplar a un transformador. Si se dan cuenta, aquí están las barras de cobre para el acople y la garganta. Ya que son muy comunes encontrarlos en el mercado en conjunto con una subestación eléctrica de media tensión, un transformador tipo subestación y después va el tablero de distribución. ¿Cuáles son las combinaciones que tenemos en el mercado? Estas son las más comunes. A este arreglo le llamamos combinación. Vamos a tener un interruptor principal en la parte de arriba del tablero y abajo vamos a tener interruptores derivados, los cuales van a estar conectados, como se ve en el diagrama, con una barra de cobre principal de manera vertical y los interruptores derivados van a estar conectados a través de los conectores que les llamamos o herrajes que van a ir conectados a la barra vertical. En este diagrama podemos ver las cantidades que podemos colocar en nuestro tablero de distribución. Ustedes como clientes, viendo este diagrama, ya podrían hacer el arreglo de su instalación y ver si sí cabe en una sola columna o necesitamos otra columna. ¿Sí? Aquí están los tamaños de alto, ancho y profundo del tablero, dependiendo de la capacidad de barras. Y aquí está la cantidad de interruptores que podemos colocar en una columna combinada. Por ejemplo, en el caso de los interruptores de 160 amperes, marco 160, nosotros usamos conectores que se llaman gemelos. Es decir, podemos tener dos interruptores en un solo espacio. Esto pues nos ayuda mucho a tener más componentes en una columna. Tenemos herrajes gemelos hasta un marco de 400 amperes. A partir de 800 amperes hasta 1600
ya vamos a ocupar un herraje individual. En el caso de que no nos cupieran todos los interruptores en una columna de combinación, vamos a ocupar una columna de distribución, la cual, si se dan cuenta, tiene más espacio, ¿no? De manera vertical. Entonces, igual son el tamaño disponible cambia. Tenemos casi toda la columna disponible para colocar interruptores. Y aquí se ve que nos caben más interruptores. Manejamos los mismos herrajes, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos al ocupar un tablero de distribución en nuestras instalaciones? Bueno, que vamos a tener una distribución más confiable y una protección de la instalación eléctrica. Los tableros que ofertamos tienen robustez. Como ya vieron, el marco es de lámina, de acero, es más robusto. Seguridad, versatilidad y confiabilidad en la distribución y protección de sus circuitos. Son fáciles de instalar. Esto nos ayuda a reducir tiempo y costos de instalación. Tenemos un fácil mantenimiento en comparación de los IS, porque como vimos, ¿no? En los tipo NEMA solo podemos integrar interruptores, electromagnéticos, termomagnéticos, medidores y supresores. Y en cambio en el IS tenemos más componentes, los que nos complica el mantenimiento. Vamos a tener alta protección con nuestros interruptores. En circuitos de alta potencia, de igual manera lo vamos a tener con el interruptor electromagnético. Y tenemos una combinación óptima entre funcionalidad y ahorro de espacio, ¿no? Gracias a los diseños estandarizados. Si se dan cuenta, las dimensiones entre fabricantes casi son iguales en el mercado, o muy parecidas. Casi todos los tableros de distribución son muy parecidos entre fabricantes. Bueno, es todo por mi parte. No sé si tengan algunas preguntas, si me fui muy rápido, si gustan ver algún tema con más calma, lo podemos regresar. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, ingeniero. Una pregunta con respecto a esos tableros de distribución. ¿Es lo mismo hablar de un tablero de distribución y a una celda metal clad? Mira, como tal, la norma NEMA los menciona como tableros switchboard y switchgear. Me parece que la clasificación de MetalClad se refiere más a tableros en media tensión. Entonces, nosotros como tal, estos tableros no los conocemos como MetalClad o Metal Enclosed, sino solamente como switchgear y switchboard. Y la única diferencia entre switchgear es que en el switchgear solamente podemos tener interruptores electromagnéticos. O sea, son tableros de potencia arriba de 2000, 3000 amperes. Y los switchboards son como estos tableros de distribución, en el cual sí podemos tener electromagnéticos, termomagnéticos y medición. Me parece que esa clasificación que tú mencionas es más dedicada a tableros de media tensión y se refiere un poco a cómo están compartimentados los tableros. Es decir, en el tablero de media tensión algunos están compartimentados, o sea, está la parte de medición, la parte de potencia y los demás componentes, los medidores, los TCs. Y en el otro tipo de tablero no tenemos esta compartimentación, o sea, está de manera junta, ¿no? Digamos. Muchas gracias, ingeniero.
De nada. A ver, aquí estamos checando unas preguntas. ¿Quién está? ¿Quién estará cotizando estos equipos? Nos comenta Rodolfo. Mandar su correo. Con gusto, Rodolfo, te hago llegar mi correo para que me mandes ahí y te comparto catálogos y todo esto de nuestros tableros. Homero, ¿fabricamos tableros de servicios propios tipo CFE? No, Homero, como tal, ve que todavía no tenemos esa solución. Ahorita solamente estamos fabricando tableros tipo autosoportado de distribución. Tampoco tenemos oferta en alumbrado. Que dice Alfonso, los tableros fabricados en BEG México están disponibles a 600 volts, incluyendo los breakers de BEG fabricados en Brasil. Así es, Alfonso. Tenemos hasta 600 volts. Ok, Isela, buenos días. ¿Cuáles son las preguntas básicas e informaciones básicas que requieres por parte del cliente para recomendar la mejor opción de tableros? Ok, Gisela, para poder hacer una cotización de un tablero de distribución, en este caso sería autosoportado, necesitamos la tensión de alimentación, la frecuencia, el tipo de sistema, ya sé si es 3 fases, 3 hilos, 3 fases, 4 hilos, y dónde lo vas a instalar o qué grado de protección necesitas, si es NEMA 1, NEMA 12, NEMA 3R. Y necesitamos la capacidad del interruptor principal que necesitas y cuántos derivados y de qué capacidad. ¿Ok? Y también es importante la capacidad interruptiva que necesitas en tu sistema. Ok, aquí tenemos una más. Salvador, buen día. ¿Tienes alguna lista de precios de estos equipos donde se puede integrar? Precio de tablero, del interruptor, de los bornes. Ok. Mira, Salvador, como tal, no, aún no lo tenemos. Sí tiene que ser directo con nosotros. Este, ahorita estamos trabajando de manera que tenemos ya especialistas de producto. Entonces, tenlo por seguro que ya no van a tardar las cotizaciones. Creo que son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda o que lo podamos ayudar. Bueno, si no es así, pues les agradezco mucho la atención. Espero les haya servido esta plática. Y si necesitan más detalles, pues con gusto les comparto mi correo. O se lo paso a Brenda y si ella nos ayuda a repartirlo. Y pues muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, Felipe. Les comento que al final del día les voy a enviar esta presentación y les comparto el correo de mi compañero Felipe para que si tienen alguna otra duda se comuniquen directamente con él a través de su correo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, que esté bien. Gracias a usted.